Aquí comienza Entre Ustedes y Nosotros por Concepto 95.5. Muy buenas noches, estimada audiencia de FM Concepto 95.5, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy vamos a tratar de abordar los temas de actualidad que nos parecen realmente muy importantes de tratar. Primero, en el plano internacional, con esta suerte de situación que se ha planteado tan gravemente en Venezuela, a partir de una dictadura que se está tratando de sostener a sangre y fuego, como es la dictadura chavista, perpetuada hace 11 años a través de Nicolás Maduro, un personaje realmente siniestro. También lo fue Chávez, obviamente, pero encima con la particularidad que habla con pajaritos y que también está viendo el diablo y el demonio por todos lados. Y lo digo yo que profeso la religión católica, estas apelaciones que se hacen a símbolos religiosos, al satanismo, a las fuerzas del cielo, son realmente llamativas, porque parece que se resumieran todo a como si la mano del hombre no existiera. Hay un célebre dicho que dice: a Dios rogando, con el mazo dando. ¿Y qué significa eso? Rezar, orar, sí, pero para que Dios te ayude, vos también tenés que poner algo de lo tuyo. Y no podés usarlo a Dios, cualquiera sea tu creencia religiosa, caprichosamente para someter esa profesión de fe que muchos tenemos, a distintos credos, a situaciones como las que estamos, por ejemplo, viviendo en Venezuela. Me da vergüenza cuando veo que Chávez reza el Padre Nuestro o el Ave María o cualquiera de los rezos que tenemos los católicos, y sabemos que tiene centros de tortura. Sabemos que la FAES es un instrumento, las Fuerzas Armadas Especiales de Venezuela, es un instrumento realmente de cómo funcionaban los grupos de tareas en la Argentina para hacer detenciones clandestinas y, por supuesto, sin ningún andamiaje legal. También la SEBIN, y también ese famoso helicoide, que es el centro de torturas. Iba a ser un shopping, imagínense, ir a un centro de torturas donde hemos visto las cuestiones más salvajes que puede imaginar el género humano. Yo no quiero banalizar la Shoah, ni mucho menos, pero las prácticas de Maduro, en menor escala por supuesto, y no con la atrocidad también que tuvo el nazismo, el fascismo o el estalinismo en el siglo pasado, pero para quienes sufren cotidianamente es un genocidio. Hoy nos acompaña acá un amigo nuestro que ha tenido bastante difusión, sobre todo porque por el apellido, que evoca un libertador americano, Sucre, y que es sociólogo. Digo que porque a uno a veces hay algunos apellidos que se le pegan más que otros. En el caso de Daniel, que nos acompaña acá, Daniel Sucre, se me pegó justamente por el mariscal Antonio José de Sucre, ¿no? El gran mariscal de Ayacucho, correcto. El gran mariscal de Ayacucho. Todavía tengo los reflejos. Yo estudié Historia General de América en el secundario, entonces todavía tengo esos reflejos. No era común estudiar acá, yo puedo estudiar en Nacional de Buenos Aires, y no era común estudiar Historia de América. Se estudia Historia Antigua, Media, por supuesto Historia Antigua, Oriente, Grecia y Roma, después Media, Moderna, un poquito de contemporánea en mi época, hace mucho más que vos. Primero te voy a presentar, es sociólogo y se llama, porque ya estaba hablando recién, Daniel Sucre. Gracias por acompañarnos, Daniel, esta noche. Gracias por la invitación. No, por favor. Te vas a tener que aguantar todo un programa una hora, o sea, vas a ser de coequiper mío esta noche. Perfecto. Pensé que eras periodista, pero me dijeron que sos sociólogo. Me dijiste vos que eras sociólogo. Sí, es correcto. Bueno, y después estudiaba Historia General de América, que no era común en los colegios, y después, por supuesto, teníamos en primer año Historia Argentina, y en el último año del Nacional de Buenos Aires teníamos Historia de las Instituciones, donde estaban desde la época de los
órdenes o de las reales órdenes de la Real Audiencia, los primeros instrumentos que en el Río de la Plata impuso la dominación de la metrópoli española, hasta nuestra Constitución y los códigos que se elaboraron en su consecuencia. Vamos a hablar de este tema, vamos también de un tema que la verdad que realmente nos consterna a todos, porque el kirchnerismo vuelve a mostrar otra vez la fachada denigrante que tuvo, la fachada cubierta por corrupción, con sinvergüenzas que decían públicamente, como Alberto Fernández, que yo tengo las manos limpias y que me puedo ir del gobierno. Bueno, está bastante enchastrado, más sucio que un carbón, diríamos en la jerga vulgar. Primero porque dijo que nunca había cometido ningún hecho de corrupción. Los chats estos que hay saltan a la vista, más de 450 páginas de chats con la secretaria María Cantero, que a su vez era la mujer del Brokers, para que la gente lo entienda. Que yo tampoco muchas veces digo, las contrataciones de seguros se tendrían que hacer por licitaciones públicas, por métodos absolutamente transparentes. Acá, como hay un órgano del Estado, Nación Seguros, hasta hubiera sido lógico que por una ley, para darle mayor participación al sector público, en igualdad de condiciones, o cuando la diferencia fuera, como pasa en muchas licitaciones, de no más de un 15 o un 20% respecto a lo que podían ofertar los privados, dárselo a Nación Seguros. Hasta parecería una cosa lógica. Es una empresa del Estado, yo dudo un poco que el Estado tenga que meterse a tener seguro, pero bueno, siempre digo que las funciones esenciales del Estado son seguridad, justicia, educación, salud y defensa. Pero bueno, podría ser. Ahora, de ahí a que pongan un brokers, que pongan un intermediario para que intermedie entre el oferente entre el oferente y el demanda y quien la demanda, entre la oferta y la demanda, para que intervengan cuando está todo claro como el agua. Se sienta el presidente, no sé, de Aerolíneas Argentinas, pongámosle, con el presidente de Nación Seguros. No hace falta una intermediación que va a ser siempre parasitaria y corrosiva para los intereses del gobierno. Acá apareció. ¿Y cómo se llama el hombre? Martínez Sosa. ¿Quién es este señor? Que tiene una vasta organización, íntimo amigo de Alberto Fernández. Alberto Fernández, como siempre, fiel a su consigna de viejo profesor, que no lo es tampoco, de derecho penal, niega todo. Entonces dice, no, yo no lo conozco. Después aparecen las evidencias. La verdad que, pobre, yo lo conocí durante 4 años, fuimos compañeros en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintas bancadas, por supuesto, en la época que él estaba con un liberal como Cavallo, porque él fue en la lista de Cavallo Vélez. Esto hay que reconocerlo siempre. Él siempre fue, lo dije cuando era presidente de la República, y no quiero ser autorreferencial, pero más de 11 denuncias penales le hice, desde el vacunatorio VIP hasta cuestiones que implicaban usurpación apropiación de bienes del Estado, malversación de fondos públicos, porque la vacuna era un fondo público y él la malversó con su famoso vacunatorio VIP, mientras nos castigaba y nos metía encerrados. Por eso es bueno en nuestros hogares a partir del COVID-19, por eso es bueno recordar esos videos para darnos cuenta del pasado sórdido que tuvimos con el kirchnerismo. Es bueno recordar cuando nos decían en la Argentina se acabaron los vivos. Claro, el único vivo entre comillas, la maldita y vieja picardía criolla que tanto daño nos ha hecho. Y digo esto, y disculpen que salte de un tema al otro, porque esta picardía criolla, que mi padre, que murió en el año 76, era contador, me decía, este es el mal que tenemos los argentinos, nos creemos pícaros, y en particular los porteños muy pícaros respecto de nuestros compatriotas del interior, y nos considerábamos por sobre nuestros hermanos latinoamericanos. Un día la realidad con los tiempos nos fue dando cachetadas una tras otra. Nos creíamos los campeones del mundo en fútbol, no habíamos ganado nunca hasta el 78 ningún campeonato, pero en el año 40 veníamos vociferando que éramos los mejores en todo. Hay un viejo cuento chileno que dice cómo se suicida un argentino, arrojándose de su ego. Entonces tirándose desde su ego.
Entonces, cuando uno ve a este hombre, pobre, yo un día, a raíz de un tema que ocurrió en la legislatura, me dijo, yo era presidente de la legislatura, me dijo, usted piensa que nosotros somos unos cachafaces, y dio con la palabra exacta que lo define a él, un cachafaz. Pero un cachafaz dañino, porque hasta había cachafaces que podían ser simpáticos. Esta ahora desnuda su peor imagen con el tema de haberla golpeado a su mujer, a la madre de su hijo, a mi querida Fabiola, como él la llamaba, ¿se acuerdan? Con el vacunatorio VIP, mi querida Fabiola no debió hacerlo. Yo pienso que en aquel momento a mi querida Fabiola la debe haber agredido también, no solo verbal, sino físicamente. De eso no cabe duda, porque siempre fue, yo los 4 años que estuve en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con él, siempre fue una persona de comportamientos violentos. Pero volvamos al tema. Este es el segundo tema. El otro tema que vamos a tratar va a ser el tema vinculado al lanzamiento, al relanzamiento de Mauricio Macri como presidente del PRO, partido del cual fue fundador, y que realmente hoy es una herramienta absolutamente necesaria, porque no quiero adelantar lo que voy a decir, pero lo voy a espolear un poco. Hoy es una herramienta absolutamente necesaria, porque si bien estamos de acuerdo con las políticas del gobierno actual, no podríamos estar menos que a favor, porque las venimos sosteniendo desde el año que muchos, proveniente en mi caso de la Unión Cívica Radical, de distintas vertientes políticas del pensamiento argentino, sosteníamos siempre la necesidad de combatir el déficit fiscal, de lograr el equilibrio en las cuentas públicas, de terminar con esa presión tributaria agobiante. Le quiero agradecer porque en el pase estuvieron muy simpáticas con nosotros quienes nos anteceden en el programa, que las invito a todos los oyentes a escucharlo, que va de 19 a 20, una hora, que son Laura Mahud y Florencia Radici, Concepto de Negocios. Y hablando de concepto, de FM Concepto, vamos a pasar nuestras vías de comunicación, que son mensajes en el contestador 4136.000. Estamos en Instagram, @concepto 955, Twitter Concepto FM, @concepto FM, y nos escuchás online por www.conceptofm.com.ar. Y bueno, yo también suelo dar mi celular, no tengo problema en que me llamen a cualquier hora. Mi celular es 011 44 44 49 56. Muy fácil, es el mismo celular de hace más de 20 años, 54 y después 956. Y pasamos a preguntarle a nuestro invitado, Daniel Sucre. Bueno, inevitablemente, ¿hace cuánto? Vamos a empezar por esto. ¿Hace cuánto que estás en la Argentina, Daniel? Actualmente ya son 5 años viviendo en Argentina, 4 en Capital. Yo llegué a Córdoba, Villa María. En principio estuve casi un año previo a la pandemia. Y bueno, por motivos de trabajo, por búsqueda de una fuente de ingresos mucho más consistente, me vine a Capital en ese momento. ¿Qué hacías en Villa María? Bueno, vos sos sociólogo. Soy sociólogo. En tu país trabajabas de sociólogo. Tema difícil, realmente. Tema difícil. Vamos primero con Villa María y después vamos con Villa María. Eso. En Villa María, bueno, llegué con unas condiciones un poco más, voy a decir, benévolas, que puede llegar mucha gente. No porque tenía un trabajo como tal ofrecido, sino porque llegué con mis suegros acá viviendo. Mi suegro ya tiene unos cuantos años más que yo, y él trabaja de médico allá como neonatólogo en Villa María. Entonces, bueno, llegué a casa de ellos con mi novia, ellos me acogieron, ellos felices y muy receptivos con eso. Y yo estuve buscando... ¿Tu novia es? Es venezolana también. ¿Venezolana? Sí, sí, hoy es mi esposa, ya casados. Perdón, discúlpame, ¿tus suegros por qué habían venido a Venezuela también por el chavismo? Claro, a ver, hay toda una historia muy interesante. Contala, porque son historias de vida que la gente las tiene que saber. La migración de Venezuela se piensa que fue hace pocos años, hace que 6 años, cuando en realidad la migración puede tener ya 15 años, 15, 20 años incluso. El hermano de mi suegro se vino acá primero a Argentina hace
una buena cantidad de años a hacer vida y se desarrolló en Villa María. Cuando las cosas en Venezuela empezaron a empeorar drásticamente, ya posterior a la muerte de Chávez en ese momento, le hace una invitación a mi suegro a que se venga a trabajar acá, en Córdoba, en Villa María, como médico, como neonatólogo, que es la profesión que tiene. Y entre un vaivén de ideas, se concretó ese planteamiento y él pudo llegar acá a trabajar efectivamente sin mayor problema en términos de papeles o en términos de documentación. En ese momento Venezuela estaba bastante complicada con el tema de la migración, ya la ola empezaba a ser más fuerte, y Argentina fue uno de esos países que fue muy receptivo en términos de papeleo, sobre todo papeleo profesional, y sobre todo con profesiones tan delicadas como lo puede ser medicina, ¿sí? Posterior a que él se viene primero mi suegra y mi novia en aquel momento, y yo vengo unos 6 meses más tarde. Entonces llegué por esa providencia, si se quiere, a casa de ellos, en alquilados claramente, a buscar oportunidades de trabajo en Villa María. No trabajé directamente como lo que me hubiese gustado en un principio, trabajé como mozo, trabajé haciendo una asistencia a una agencia audiovisual, le desarrollé lo que fue una campaña de email marketing, cosas que más o menos había trabajado en Venezuela, pero que bueno, no me terminaban de concretar como un puesto fijo. Y al no tener un puesto fijo fue lo que me llevó a venir a Buenos Aires cerca de octubre del 2019, perdón. Y nada, empezar a hacer vida aquí en Buenos Aires. ¿Qué haces acá? Acá trabajo en este momento como un analista de datos para, grosso modo, una agencia de marketing para unos clientes internacionales, lo cual es muy gracioso cuando planteo que soy sociólogo y me dicen, ¿y cómo terminas en una agencia de marketing? Y yo digo, bueno, o sea sociología estudia comportamientos de masa, colectivos, estudia sociedades. ¿Quién dice que no puede estudiar consumo masivo también? Obvio. Entonces, siempre... Está más cerca eso que un abogado. Y bueno, pues vamos a decir que sí, ¿viste? Vamos a decir que sí, seguro. Además que también lo comento, una quizás herida muy difícil en Venezuela es justamente estudiar carreras de índoles sociales o políticas y ver cómo la membrana social, psicológica, humana, política se iba resquebrajando cada vez más. Eso es una herida que no solamente quizás arrastro yo, puede arrastrar muchos profesionales. Adoctrinamiento. Sí, hay muchas cosas al respecto en ese tema y bueno, impactó mucho intentar trabajar en esa área. Así que preferí desligarme un poco los últimos años de mi carrera de la parte política y dedicarme a algo un poquito menos involucrado en el ámbito social, por lo menos. ¿Tu familia ya, tu papá, tu mamá? Todos están allá. Todos están allá. Mi familia directa, madre, padre, todos están allá. Mi hermano mayor está en Ecuador en este momento, él también ya tiene unos cuantos años viviendo en Ecuador. Mis primos están fuera del país también, en diferentes latitudes, en España, en Estados Unidos. ¿Por qué se quedaron allá? Es un tema, creo que hay mucho de costumbre y arraigo y mucho de identidad que, a ver, nosotros de repente vivimos todo lo que ha sido el chavismo en carne propia, prácticamente en mi caso toda mi vida. O sea, yo tengo 30 años y Chávez llegó al poder en el 99, 97, así, básicamente, o sea, con 4 años no tengo nociones de lo que fue un gobierno pre-chavista, por así decirlo, ¿no? Esto sí que yo tengo toda mi vida de pensamientos en eso, básicamente. Entonces, ellos quizás siempre han tenido el sueño de una Venezuela distinta, de una Venezuela previa a Chávez, tienen ya su vida hecha, también ya son mayores. Una migración para ellos es cuanto menos complicada, por no decir traumática, en varios aspectos, ¿no? Y muy bien, una vez ya en Argentina te asentaste. Sí. ¿Extrañas? Sí, es muy delicado. Creo que dependiendo de a qué generación le puedes preguntar, la respuesta va a ser quizás más sentimental o un poco más nerviosa. Para el caso de mi hermano, por ejemplo, él sí siente mucho más arraigo, mucho más sentimentalismo hacia Venezuela de lo que yo podía sentir, porque él pudo hacer más cosas en Venezuela de las que yo pude hacer en su momento. Cuando él termina su carrera y muchos de su corte, él sí pudo proyectarse el sueño de un profesional de conseguir un trabajo en el área que corresponde, hacer carrera, desarrollarse y adquirir no grandes propiedades, sino de repente un buen departamento que le sirviera a él como para empezar a hacer vida, un auto y desarrollarse paulatinamente.
yo no tuve esa oportunidad y de tenerla la perdí bastante rápido, producto de cómo se fue destruyendo todo el aparato productivo económico de Venezuela. Vamos a hacer una pequeña interrupción porque tenemos en línea al doctor Farini Dugan, Tomás Farini Dugan, que es quien acaba de pedir en estos días la indagatoria, pidió en su momento, denunció a Nicolás Maduro y el régimen chavista, y el año pasado había solicitado la indagatoria de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos, y creo que es una de las denuncias que más solidez jurídica tienen. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Jorge Enríquez desde Argentina, sé que estás afuera. En México, estoy acá con un amigo venezolano que vive en la Argentina, sociólogo él, que ha tenido mucha actividad estos días, que es Daniel Sucre. La primera pregunta que te queremos hacer es, él y yo, apelando a que siempre has tenido cuestiones, la verdad, causas vinculadas con la auténtica defensa de los derechos humanos, la auténtica, subrayo. ¿Cómo está esa causa que iniciaste ya creo que hace un año, no? Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarme. Sí, efectivamente, hace 2 años. Con motivo del intento de la invitación del gobierno argentino a Nicolás Maduro, a Ortega y a Díaz-Canel en la cumbre de la CELAC a la Argentina, decidimos con FADR y con FAD hacer esta denuncia en contra de los tres, porque las tres son dictaduras claramente dirigidas, cívico-militares, dirigidas a imponer, su dominio de la fuerza, violando derechos humanos de manera sistemática. Esto no lo digo yo, lo dicen desde el informe Bachelet hasta acá todos los organismos serios de derechos humanos. Y digo serio porque estaba escuchando recién a tu entrevistado, que me parece muy interesante, que es muy importante explicar cómo esto es un proceso de 30 años que inicia con Chávez, porque la pseudoizquierda argentina y el kirchnerismo sobre todo, como ven que es insostenible lo que está haciendo Maduro, como ha quedado tan expuesta el fraude electoral vergonzoso y la represión, les cuesta demasiado sostener la defensa de una dictadura cívico-militar que viola sistemáticamente los derechos humanos. Entonces ahora quieren hacer el corte en Chávez, ¿no? Y dicen que que hay que cuidar la memoria de Chávez, como si fuera... Yo lo pensaba recién cuando escuchaba, es como si una persona claramente que tiene tendencias nacionalsocialistas, no le queda más remedio que decir que Hitler estuvo mal, pero Mussolini era otra cosa, ¿no? Una cosa por el estilo. Realmente es ridículo, ¿no? Insostenible, realmente desde el punto de vista de alguien que piense los derechos humanos como desde el punto de vista democrático, es algo insostenible, ¿no? Tanto Chávez como Maduro. Maduro ha quedado mucho más expuesto por la decadencia, por la miseria que ha producido todo su estado, destinado claramente a expoliar todos los factores de producción y hacerse de los factores de producción, ¿no? Porque esta gente, pensemos que quiere llegar al poder para sacarle las cosas a los ricos, pero no para quedárselas ellos, hacer ellos los nuevos ricos, ¿no? Esta es la verdad de la boliburguesía, como le gusta decir. Exacto, la boliburguesía, como se llama. Sí, bueno, exactamente. Que la matriz es, por eso a mí muy buena tu reflexión, porque a mí también me hacía reír acá cuando decían que Kirchner era distinto a lo que vino después con Cristina y con Alberto, y era lo mismo, porque la matriz era exactamente igual, el apoderamiento del gobierno para satisfacer intereses personales y enriquecerse. Aquella vez que sale ese video tan esclarecedor, tan brutal, de Kirchner refregándose las manos y diciendo éxtasis cuando ve una caja fuerte, y que dicen que le encantaba contar los dólares y los pesos, y si había pesos en lugar de dólares mejor, porque era más tiempo que tenía que contar plata. Esto habla de una personalidad esquizofrénica, de gente que realmente está
desquiciada, que no le interesa el poder ni el servicio al prójimo, sino que llegan al gobierno con el único propósito de enriquecerse y perpetuarse todo el tiempo que sea necesario. Por eso, cuando hacen esas diferencias, esas exquisiciones, yo digo, son exactamente lo mismo. Esta causa fue promovida en su momento en el juzgado de Casanelo, creo, ¿no? Así es, después logramos que, como en Casanelo no estaba, digamos, no estábamos logrando que iniciara formalmente la causa, luego se inició una denuncia, Cluny, la Fundación Cluny inició otra denuncia donde el fiscal requirió. En ese contexto lo que logramos fue que se unificaran las dos denuncias en el juzgado donde el fiscal que requirió, que es Stornelli, lo hizo de manera muy valiente, digamos, realmente de destacar, el juez Ramos, se unificara junto con la de Cluny en el juzgado de Ramos con Stornelli como fiscal. Ramos no pretendió, sino que directamente archivó la denuncia diciendo que estos hechos estaban investigando la Corte Penal Internacional, y logramos que la Cámara Federal revoque esa resolución porque, bueno, entre otras razones, no son los mismos hechos. Es decir, nosotros hemos ido ampliando la denuncia de manera tal que hay una cantidad de hechos para recordar algunos que son conocidos, el de Rocío San Miguel y demás, de toda su familia que fue secuestrada en el aeropuerto y demás, que no están siendo investigados en la Corte Penal Internacional. Y en la última presentación que hice, donde pido directamente la captura de Maduro, amplío los hechos a todos los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren desde el proceso eleccionario hasta ahora. Tampoco están en la Corte Penal Internacional, de manera tal que, queda claro que Ramos es juez que debe juzgar porque los hechos no son los mismos, por un lado, y por otro lado, reclamo nuevamente que se llame indagatoria a Nicolás Maduro y a todos sus acólitos, por una sencilla razón. El Código Procesal Penal exige solo que exista sospecha suficiente para llamar a alguien indagatoria. Y nadie racionalmente puede negar que existen sospechas de que Maduro viola los derechos humanos. Esto me parece que es algo que no hay manera de contrastarlo, ¿no? Realmente es un hecho público y notorio. Por lo tanto, yo insisto en que deben ser llamados a indagatoria, ¿no? Y si no se presenta a declarar, bueno, ahí sí se le librará una orden de captura con un pedido de extradición. Más allá de que muchos a veces me dicen, yo impulsé como diputado nacional el tema del juicio en ausencia, más allá que muchos me dicen que, bueno, igualmente me dicen, vos lográs el juicio en ausencia que tuvo claramente como propósito enjuiciar a los responsables de los atentados básicamente del atentado contra la AMIA por parte de la organización terrorista Hezbollah, brazo armado de la República Teocrática de Irán. Más allá de eso, me parece que si tuviéramos esta figura incorporada a nuestra legislación, el juicio en ausencia sería muy, muy importante porque permitiría poder juzgarlo, más allá que algunos me dicen, algunos muy amigos, colegas, no voy a hacer los nombres, me dicen, bueno, pero ¿qué vas a ganar? ¿Lo vas a condenar? Y después van a dictarse una orden de captura si el propio Estado lo va a apañar. Bueno, pero me parece que con alertas rojas, con el hecho que no pueda salir de su país, que esté siempre expuesto, es como una espada de Damocles, ¿no? Me parece que eso hubiera sido muy, muy importante, muy necesario. Esta ampliación de denuncia... Esta ampliación de denuncia la realizaste en representación del Foro Argentino por la Democracia, FADER y de FAD, ¿no? Así es, exactamente. Sí, coincido con vos, absolutamente. El proyecto de juicio en ausencia es muy importante para estos casos porque el proyecto de ley abarca también las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Por lo tanto, estos juicios, el de Nicaragua, el de Cuba, el de Venezuela, podrían ser juzgados en la Argentina. Y sí, es cierto que esta gente se mueve solo en países donde se garantiza de alguna manera la impunidad para que no puedan ordenar su detención. Lo cierto es que no les da lo mismo que la comunidad internacional los sepa criminales de lesa humanidad con una condena y con una orden de captura internacional, y mucho menos que Interpol anote esa alerta roja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les puede ocurrir la desgracia que le ocurrió a Alex Saab, no olvidemos que era el testaferro de Maduro, y que terminó preso durante varios años, primero en
creo que Costa de Marfil, no me acuerdo en qué lugar había terminado de África, aterrizando el avión por fuerza y por lo tanto lo detuvieron, y después en Estados Unidos. A Alex Saab le dan la libertad, probablemente en función de un acuerdo que se llegó para que las elecciones no sean verdaderas, digamos, y que se respetara la voluntad del pueblo, cosa que por supuesto Nicolás Maduro incumplió como era de esperar. Pero realmente no da lo mismo a estos regímenes que se llegue a una condena, que se libre una captura y que Interpol anote una alerta roja, porque es un fuerte señalamiento en la comunidad internacional de que esta gente efectivamente son regímenes totalitarios y autocráticos, señalados como tales, y eso es muy importante. Es muy importante que la comunidad internacional los reconozca de esta manera. Y además, ya les digo, no de ninguna manera quedan, hay casos donde pueden terminar detenidos, y eso es muy importante. Realmente no debemos dejar que pasar esta información. Tomás, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa, por un lado, y por el otro lado, que cuando la gente a veces dice que, bueno, pero esto no es como... a veces como lo quieren ver como algo lírico, como te hablábamos recién de juicio en ausencia, yo siempre digo lo mismo, esto sirve para visibilizar, para que se mantenga viva la llama de las barbaridades, de los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Si no existieran este tipo de denuncias, posiblemente el tema pasaría solamente en la faz de Venezuela. Y de esta manera creo que, más allá que también muchas veces me dicen, sí, pero la OEA ¿qué hace? Le faltó el voto 18, se puede neutralizar, sí, pero por lo menos hay una declaración de distintos países y que la gente ve. Por eso el otro día en este mismo programa ponderaba la actitud de Boric, de Gabriel Boric, porque siendo él un régimen que podía estar lejos en cuanto a la institucionalidad, pero cerca en cuanto a un componente ideológico de izquierda, tampoco creo que Chávez sea mucho de izquierda, ¿no? Maduro sea mucho de izquierda, ¿no? Pero es importante que haya repudiado y haya reclamado la vigencia plena del Estado de Derecho, ¿no? Por supuesto, coincido totalmente, y digo una cosa más, este no es un problema de derecha o izquierda, es un problema... y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque se intentó importar esta especie de franquicia fracasada de gobiernos dictatoriales que lo único que hacen es enriquecerse a expensas del pueblo y destruyendo completamente un país como fue Venezuela. Lo mismo han hecho en Cuba, lo mismo han hecho en Nicaragua. Esta franquicia fracasada no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, tiene que ver con si uno es republicano o si está en la vereda del frente. Y es muy importante que eso quede claro. Eso hay que puntualizarlo siempre. Lamentablemente a veces se etiqueta a la gente y entonces decís esto, lo que es malo de izquierda, lo que es bueno de derecha, y en este caso, como muchos otros, no se trata de izquierda y derecha, porque creo que siempre es bueno rescatar que distintas visiones de la vida política pueden dar un aporte. La democracia es saber convivir en la discrepancia, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, Tomás, por esta participación. Siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Jorge, por haberme llamado. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Y ahora, si te parece, tenés que decir que sí, Daniel, vamos a una pausa. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Seguí escuchando Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5. Y bueno, continuamos entre ustedes y nosotros, hablando de estos temas que a veces uno trata en la pausa de ponerle un poco de
de onda, porque la verdad que los temas que a veces uno tiene que estar hablando permanentemente son dolorosos. Hay personas, hay seres humanos atrás de esto. El helicoide, como decía antes, es un centro de detención. Y me estaba contando recién nuestro amigo que hoy nos acompaña, Daniel Sucre, sociólogo venezolano, que él vivía en el barrio San Agustín. Cerca, muy cerca, realmente. Y pegado al helicoide. Básicamente, sí. Básicamente. Contame un poco qué es el helicoide y qué veías vos desde tu penthouse, ¿no? Claro, es un tema muy gracioso porque la zona donde yo estoy es la Avenida Victoria, es un edificio relativamente alto. ¿Dónde estaba? Es correcto. No se le quedan esos vicios. Pero igual vive mi madre ahí, o sea, es ver la casa por lo menos por una pantalla ahora digital en ese aspecto. Y muchas veces en las protestas, ya no me imagino cómo deben ser estas, cuando fue el caso de Capriles, el caso de Leopoldo, incluso antes, un tema serio de movimiento de tanquetas policiales, de desplazamientos de vehículos militares, de lo que en ese momento era nada más el SEBIN, que era lo que justamente movía y desplazaba a muchas horas, sobre todo en la parte de protestas, en los momentos más críticos donde hubo sublevación civil. Y en una ocasión, con el tema de Capriles, con el tema de Leopoldo, yo estaba todavía en la universidad estudiando, cuando se puso muy picante, que fue cuando los estudiantes también salieron, muchos murieron en ese aspecto. Mi madre me llama, yo estaba todavía en la universidad, y eso eran como media hora en un subte o en un colectivo, y me dice, mira, no te vengas a la casa, aquí están lanzando bombas lacrimógenas, quédate por allá porque esto estaba picante, básicamente. Y el tema es que mi mamá es hipertensa. Y estaba sola en la casa. Y ella quizás no lo sabe, pero bueno, si tenía que entrar en algún momento, que yo tuve que recorrer desde la universidad a pie hasta la casa, básicamente. Y me tocó esquivar manifestaciones de compañeros, me conseguía compañeros con la camiseta, con la cara tapada, con remeras como un pañuelo para evitar las bombas lacrimógenas. Uno de ellos incluso me metió por una calle, medio callejón ciego, para sortear una barrera policial y yo poder llegar al otro lado incluso en su momento. Y fue nada más una experiencia que yo digo, fue lo más sano que me pudo haber pasado en ese momento. Y yo llegué y bueno, las cosas ya habían pasado, pero indiscutiblemente se notaba que había habido un disturbio importante en la avenida. Y es bastante destacable, es bastante significativo, porque es algo que yo viví muy puntual, muy pequeño, pero compañeros, amigos que vivían zonas más aledañas a Miraflores, zonas más aledañas al centro de Caracas, tenían conflictos a diario, tenían problemas que les evitaba ir a casa. Y era tétrico, la verdad, tétrico escuchar esas historias. Sí, realmente uno cuando ve, recién cuando hablábamos con el tema de Farín y Dugan, con las denuncias por delito de lesa humanidad, las cosas que se relatan en esa denuncia son tremendas. Las torturas de todo tipo que se cometen, que son que revelan hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano, ¿no? Es curioso, porque con sola, como estaban comentando, con sola sospecha ya debería bastar para levantar una alerta, y es que no puede haber sospechas cuando, previo a las elecciones, el primer discurso de Maduro, cerca ya a vísperas de votar, fue que si no votaban por él, iba a haber un baño de sangre. Bueno, acá... Que asoció o achacó al fascismo capitalista de derecha rimbombante de los... Sí, que... Sí. ¿Sabes una cosa? Cuando él habla de eso, yo digo, realmente cuando él habla de todo esto, yo me pongo a pensar, digo, ¿qué diferencia hay entre él y alguien que está en la extrema derecha? Ninguna. No. Ninguna. No. Los dos quieren la utilización del poder para captar a las masas. ¿Para qué? Para direccionarlas a donde quieren ir ellos, para concretar la suma del poder público, porque son tiranos que llegan, como también llegó Hitler al poder, con una mayoría homérica de votos. Bueno, pero una vez que llegó, ya olvidó todas las buenas prácticas y van avanzando.
cuando Chávez, el otro día estaba viendo, empieza a reformar la Constitución, cada vez va generando más laxitud entre los quienes lo pueden controlar, y llegan a una reforma constitucional a señalar que la designación de los jueces corre por cuenta exclusiva del presidente sin intervención del Parlamento. El Parlamento termina pintado. Sí. Por eso acá, algunas veces cuando uno dice, y no quiero hacer comparaciones, pero cuando uno dice, yo necesito tener la mayoría absoluta del Parlamento para gobernar, eso es insano también. No, es totalmente insano. Porque es un disparate mayúsculo, porque, bueno, estaba la famosa frase, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, entonces es así. Uno cuando ve, yo estaba leyendo recién lo que señaló Farideh Dugan, y decía, por ejemplo, para que la gente entienda de qué se trataba estas denuncias y los tipos de torturas, a lo mejor es fuerte lo que voy a decir, pero bueno: violencia física, fuertes golpes con bates de béisbol y objetos punzantes, descargas eléctricas en parte sensible del cuerpo, asfixia con sustancias tóxicas y agua, cortes y mutilaciones incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas, esposas excesivamente apretadas, posiciones de tensión conocidas como el pulpo, debe ser como Tupac Amaru, ¿no es cierto?, y crucifixiones, uso de un aparato llamado señorita para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanque de agua, violencia sexual y de género, desnudez forzada, etcétera. Condiciones de detención, privación de alimentos y agua, comer del suelo, eliminación constante, oscuridad constante, calor o frío extremos. O sea, estamos viendo, esto es... Son tácticas de tortura terribles. Terribles, o sea, esto lo vivimos nosotros en los centros de detención clandestinos en la Argentina en la época de la dictadura. O sea, esto es una cosa que... Ahora, cuando vos te pones a pensar que esto lo vivió la humanidad en el siglo pasado y se sigue dando esto, y no solamente lo vemos hoy en Venezuela, lo vemos con lapidación de mujeres en Irán y en algunos países islámicos, lo vemos con Hamas en Palestina, lo vemos con Hezbollah, lo vemos en Rusia con el latrocinio que cometen en las poblaciones con los ucranianos. ¿Hasta dónde? Y vos ves, ¿sabés la sensación que tenés? Están fracasando los organismos multilaterales. Porque ¿de qué sirve Naciones Unidas si querés una intervención en Venezuela y te lo van a bloquear Rusia o China, que son miembros permanentes? Entonces la ley es más fuerte. Yo creo que eso es el punto más álgido ahorita, ¿no? O sea, todo el mundo habla de que Venezuela necesita una intervención, un apoyo extranjero, necesita que póngale nombre al país de turno con potencia militar a favor de cambiar el gobierno, que intervenga justamente para eliminar el régimen militar que se instauró ahora con Maduro en este aspecto. Pero la verdad es que la primera pregunta ¿es realmente factible eso? O sea, la gente se está parando a pensar si realmente eso que están planteando... ¿Cómo? Okay. Sí. Okay, si eso es factible. Es como duro. Es duro. Es como duro planteárselo. Si me permitís te interrumpo, sí. Porque a raíz de las novedades que ha ocurrido en estos días y particularmente el abandono que se ha hecho, la repatriación que se ha hecho de los miembros de la delegación diplomática de la embajada en Líbano, en Beirut, y la situación que Argentina ha vuelto a ser un blanco de posibles ataques, esto hay que decirlo sin eufemismos. Lo tenemos en línea a mi juicio, y me olvido de los lazos de amistad que puedo tener, a mi juicio la persona que más sabe de inteligencia en la Argentina. Es inteligente, pero aparte sabe de inteligencia, y que nada más y nada menos, no hace falta que lo presente, pues ya habrán adivinado. Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, muchas gracias por estar en estos momentos pudiendo hablar con nosotros. No, gracias a vos, Jorge, especialmente por tus conceptos, muy amables realmente. La pregunta que te hacía es esto que se ha producido en las últimas horas con haber sacado a los miembros del personal diplomático de nuestra embajada en Líbano, ¿no?
¿Es una medida que ha tomado el gobierno porque hay evidencia de que pueden sufrir el Líbano particularmente ataques? Mirá, es más que obvio cuando Hamás, luego de ser colocada como una organización terrorista por decisión del gobierno, y posteriormente Irán diciendo que va a tener una retaliación por nuestra enemistad con ellos, en momento y del modo que ellos decidan, evidentemente estamos frente a una amenaza grave. Y naturalmente también, más allá del riesgo que podemos tener dentro de nuestro propio territorio, no cabe ninguna duda que un objetivo eventualmente puede ser la embajada argentina en el Líbano. No te olvides que el Líbano es es el espacio natural de crecimiento y desarrollo de Hezbollah. Y tanto Irán como Hezbollah son los dos responsables de los grandes atentados que tuvimos en Argentina. De manera que actuar preventivamente de la manera que se ha hecho me parece no solamente justificable, sino además muy adecuado y como una respuesta real a la amenaza que tuvimos. Hoy la Argentina está, porque después de haber sido devastados como fueron en los últimos años los servicios de inteligencia, con gente absolutamente inexperta, hoy la Argentina está entrando en la buena dirección, en el buen camino de poder tener servicios de inteligencia eficaces que no sirvan para incursionar en las alcobas de los políticos ni en la vida privada de los jueces, sino que sirvan realmente para prevenir estos atentados dentro de lo que se puede prevenir, ¿no? Sí, mira, yo he sido muy claro en este sentido, Jorge. Los 6 primeros meses del gobierno de Javier Milei en términos de inteligencia fueron espantosos, ¿no? Es decir, no se hizo nada, es más, hasta hubo fuertes rumores y trascendidos de que se estaba haciendo espionaje interno, que se controlaba a los propios ministros, entre ellos, que además había operaciones sobre periodistas, opositores, etcétera. Realmente es directamente inaceptable, ¿no? Eso. Bien, hubo un cambio, como decía el general Perón, bueno, habrá que dejar que camine la persona para ver de qué pierna renguea. De todos modos, me parece que se ha ingresado en una buena vía, por lo menos si tenemos en cuenta dos cosas. La primera, el nombramiento en las 4 agencias descentralizadas, 3 que son las que conocemos hasta ahora, de personal profesional. Tanto en el área de exterior como interior están Alejandro Colombo, Alejandro Secati, que son 2 personas que tienen sobrada experiencia como para avanzar en una tarea de reconstrucción del sistema de inteligencia. No es lo mismo, el nombramiento del Tata Joffre al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia es también algo que nos genera optimismo en cuanto a tu pregunta, esto es si vamos a ingresar en el armado de una estructura de inteligencia que se dedique a proteger los intereses estratégicos de la nación y no a cuidarle la espalda al gobierno de turno, utilizando la inteligencia no como inteligencia, sino como espionaje, ¿no? Exactamente. Esto es como mecanismo de control y de represión social, como ha hecho el kirchnerismo, que además ha destruido la inteligencia. O sea, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, va a necesitarse tiempo y plata para reconstruirlo. Está el nivel de deterioro que han dejado el sistema de inteligencia, que, imagínate, esto va a implicar un altísimo costo que vamos a tener que pagar todos los argentinos, producto del desmanejo del kirchnerismo, y un largo tiempo, porque un oficial de inteligencia vos no lo formás de la noche a la mañana. Seguro. Entonces me parece que haber recurrido a gente con experiencia, invertir dinero suficiente como para modernizarla, porque se ha incorporado un área de ciberinteligencia, me parece muy importante, porque la ciber hoy es una cuestión absolutamente ineludible e indispensable para reconstruir un sistema, porque el desarrollo tecnológico obliga también a generar una respuesta equivalente, ¿no? Esta nueva estructura de inteligencia depende exclusivamente directamente del presidente Javier Milei, no depende más de seguridad, ¿no? De una no, parte. Correcto, Sí. me parece muy bien. Vos sabés que eso es recuperar de alguna manera el espíritu de la ley 25.520.
Exacto. Pero vos te acordás, Jorge, fue una ley que hicimos en conjunto todas las fuerzas políticas. Yo recuerdo que era oposición en esa época, año 2001. Estaba en la Comisión Bicameral de Seguridad e Inteligencia y trabajamos codo a codo con Carlos Becerra, que siendo radical y oficialista era el jefe de la Secretaría de Inteligencia. Y la verdad que trabajamos varios meses muy intensamente y sacamos una ley que fue prácticamente aprobada por unanimidad, como recordarás. Y esa ley, entre otras cosas, ponía en forma directa la dependencia de la inteligencia del presidente de la Nación. Ni siquiera pasaba por la estructura del jefe de gabinete. Bueno, el espíritu de esa ley ha sido tomado en cuenta nuevamente en esta reestructuración que se ha hecho. Con un mundo tan convulsionado, evidentemente es un aliciente lo que vos estás diciendo, que vamos a tener servicios de inteligencia realmente en serio, ¿no? Que no vamos a tener que se transforme la inteligencia en espionaje y nos sirva para desbaratar atentados que sabemos que si hay lobos solitarios o si hay escuadrones suicidas son muy difíciles de poder evitar, pero por lo menos estar alerta. Cuando vos explicás cómo fue todo el tema con el armado de la camioneta y con el armado de... realmente uno dice, si así como Miguel Ángel Toma pudo analizar todo este tema, porque no lo hicieron quienes estaban en ese momento, ¿no? Sí, lamentablemente, con el informe AMIA que ha tenido ahora exposición pública, lo que demostramos era la matriz terrorista y la simbiosis entre Irán y Hezbollah. Yo no creo, si bien estamos frente al riesgo siempre y a la amenaza del atentado, yo lo que no creo, Jorge, es que se vuelva a repetir el mismo esquema que generó la voladura de la embajada y de AMIA, ¿no? Porque ya lo conocemos, ya lo hemos expuesto, ya es público. Consecuentemente, mi temor es que ahora un eventual atentado o la materialización de la amenaza de la que estamos hablando se dé por otra vía y por otra metodología, ¿no? Que es la que instauró el ISIS cuando generaba acciones a través de los famosos lobos solitarios, ¿no? Es decir, ya no había una infraestructura, una logística tan grande, sino que existían los soldados ocultos del Islam, así los definía el ISIS, que agarraban y provocaban un atentado robándose un camión y pisando gente que andaba por la calle, o tomando un cuchillo y degollando a quien se le ponía delante, o haciendo actos como el caso de Charlie Hebdo en París, ¿no? Que 4 locos entraron a amansarlo con una ametralladora, o lo que acaba de hacer el ISIS-K en Rusia, porque acá nadie está exento de esto, ¿no? Que entraron a ese teatro, hicieron a ese museo y shopping, hicieron el desastre que hicieron, y eran 4 locos. Es decir, no se necesitó una enorme infraestructura, como sí se necesitó para el desarrollo de los 2 atentados que sufrimos, y yo creo que ese es el verdadero riesgo, que además es mucho más difícil de neutralizar. Por eso, todo lo que se haga en este sentido es poco. Muchísimas gracias, como siempre, y la gentileza que tuviste porque hoy yo dije es el día ideal para el que nos va a desasnar y nos va a llevar un poco de aire fresco a esta noticia, va a ser Miguel Ángel, y bueno, conseguimos la figurita difícil porque estabas en varios programas de televisión. Sí, vengo a estar en La Nación Más. Exactamente. Te agradezco. No, un abrazo enorme, como siempre, a tu disposición. Gracias, igualmente, un abrazo. Y fue Miguel Ángel Toma, que lo vuelvo a repetir, es la persona que quizás más sabe, además que tiene una solidez intelectual, que da gusto hablar con él, es una de las personas que más conoce, si no la que más, de inteligencia en la República Argentina. Me consta porque lo he conocido en la función y uno veía la dedicación y la enjundia que tenía en todo lo que él hacía. Y bueno, sigamos con el tema Venezuela. Y acá viene una pregunta, ¿no? Yo estaba mirando
recién que en el año, no me gusta, pero en el año, hace 10 años, yo escribí un artículo que decía: Venezuela profundiza su autoritarismo, la OEA mira para otro lado. Y digo, cuando lo leí hablaba de Leopoldo López, hablaba de... Y yo me ponía a pensar, ya estaba el informe de Bachelet, que ya en aquel momento la habían expulsado a María Corina de la Asamblea Nacional, y decía, y pasó tanto tiempo y siguieron mirando para otro lado. Hubo una declaración muy lavada en su momento que se aprobó por 29 votos a favor y 3 en contra de Estados Unidos, Canadá y Panamá, una declaración favorable al gobierno chavista. Y vos decís, no se pudo haber evitado todo esto, no se pudo haber anticipado, cuando la Asamblea Nacional era el último bastión que quedaba para defenderse. Wow, es que creo que las condiciones no eran ni remotamente las mismas. Creo que, más allá del tema de la legitimidad institucional que siempre se ha criticado en Venezuela, claramente las condiciones creo que no son ni remotamente las mismas como para poder decir cómo no lo vieron venir en aquel momento. Porque bueno, estamos hablando ya 10 años, 2012, cuando empezó todo este tema, justamente del gobierno de Maduro, básicamente, porque había primero una figura imbuida de Chávez a Maduro como el profeta enviado por este líder mesiánico para seguir los intereses de la revolución bolivariana. Había un intento bastante escéptico de hacerle frente a nivel político electoral que parecía sólido, que realmente parecía sólido. Y sin embargo, pese a todo, yo creo que justamente fueron los errores cometidos a raíz de lo que la oposición ejerció en aquel momento, lo que realmente sepulta el intento de apoyo internacional. Más bien, cuando uno ve el caso ahora de María Corina con Edmundo, uno dice, ahora, ya posterior a las elecciones, es más claro, pero antes de las elecciones, la primera pregunta que uno debía hacerse era, ¿qué estás haciendo diferente que no se ha aprobado ya en los últimos 10 años a nivel de oposición? Bueno, la primera respuesta que yo te daría es, se unificó la oposición. Antes teníamos por un lado Capriles, Leopoldo López, Guaidó, ahora se unificaron, es la primera. Y segundo, creo que ya mostró, como digo yo, la dictadura mostró que estaba desnuda, ¿no? Yo creo que eso fue, la quería ver. Yo creo que esa fue la jugada realmente más importante de toda esta movida electoral. No fue solamente decir, mira, realmente Maduro no tiene un apoyo popular tan predominante como se cree en este momento, sino que hay un disfraz numérico detrás de todo este teatro electoral que, si se ejerce y se demuestra, queda entonces empezar a cuestionarse cuántas veces más esto ha podido pasar en elecciones pasadas. Y no hablo de elecciones presidenciales, hablo de cualquier otro régimen electoral que en Venezuela imperó o que ha imperado hasta la fecha. La elección de Venezuela tiene que servir para todos. Sí. Yo te voy a decir algo, había escrito algo relacionado con este tema, y decía que el populismo de derecha o de izquierda va a priorizar siempre la redistribución de ingresos para capitalizar dividendos políticos. Dividendos políticos son de corto plazo, a costa de cercenar las bases para un proceso sustentable de progreso social. Y ahí decía que el progresismo, el auténtico progresismo, no el progresismo a la Violeta, el progresismo berreta, sino el auténtico progresismo, el que imaginó, por ejemplo, Julio Argentino Roca, con la frase que después la copió la bandera brasileña, o fue contemporánea, orden y progreso. Ese progresismo admite orientaciones, y queda claro en América Latina, admite orientaciones ideológicas diferentes, como las de los gobiernos, por ejemplo, de Uruguay y de Chile. Pero en ambos casos tienen vigente la racionalidad económica, subyace la racionalidad económica y un respeto hacia las instituciones
del Estado de Derecho. Y ahí se asume que la redistribución de los ingresos como una meta dentro de un proceso sustentable de progreso social debe estar siempre vigente y no verse con un interés electoral de corto plazo. Por eso a mí cuando me dicen estamos haciendo todo esto pero necesitamos más porque queremos ganar la elección el año que viene para tener una mayoría suficientemente robusta para imponer, y ahí ya vos decís esto ya va para cualquier lado, y sobre todo cuando tenés entornos que en muchos casos, como pasó a lo largo de nuestra historia, te hacen ver la realidad sesgada que esos entornos quieren que vos veas. De la famosa anécdota del diario de Irigoyen para acá tenemos de todos los colores. Entornos que le decían, no le hagas caso a este que te está criticando, este te critica por envidia, este te critica por esto, ¿me entendés lo que te digo? Sí, totalmente. Entonces, esto tiene que, sobre todo, sé qué pasa en América Latina, porque en América Latina tenemos regímenes presidencialistas que, por la tradición nuestra, que fuimos colonia, que además estábamos siempre pensando en el líder mesiánico, se llamara Simón Bolívar, se llamara José de San Martín, o Higgins, siempre pensamos en eso. A lo mejor, yo no sé, no hizo nunca un parangón entre Bolívar y San Martín, pero me parece que Bolívar tenía más vocación de caudillo que San Martín. San Martín quería, como lo logró, que liberar a los pueblos Argentina, Chile y Perú, pero no creo que tenga una vocación de la patria grande, entonces me parece que no hablemos de democracia porque estaba recién incipiente, la democracia además era una democracia totalmente renga, porque votaban los que querían, los que se admitía que votaran, pero yo creo que pasó eso, yo creo que evidentemente lo que ocurrió fue eso. Estamos viendo el abogado de Fabiola ahora, Juan Pablo Fiorivelo, que sale simultáneo, está en dos canales, en uno debe estar en vivo y en el otro debe estar en TN grabado, debe ser en uno evidentemente, porque es el mismo y está en dos escenarios distintos. Digo esto porque para terminar con este tema de la denuncia de género, que Fabiola Yáñez, la ex mujer de Alberto Fernández, reconoce que todavía la sigue sometiendo a torturas psicológicas y la llama permanentemente por teléfono. Estuvimos en manos de un psicópata, eso lo tengamos bien claro, un psicópata que nos llegó a engrupir a todos con que había que estar encerrado mientras hacía festicholas y regalaba la vacuna, porque de ese chat también surge que le decía a Martínez Sosa y a su mujer, che, vayan a tal lugar a vacunarse, que los están esperando con la vacuna. Esto es lo que sufrimos. Sí, si me permite, Jorge, creo que lo balsámico es que pueden decir estuvimos en mano y no estamos en mano de este mismo ser en este momento, ¿no? Creo que es lo balsámico que te puedes llevar ahorita, como esta idea de si estuvimos en manos de este señor durante un periodo complicado, pero por lo menos ya no estamos en manos de esta institución política. Con el embajador argentino en Venezuela, Saduz, que le habían hecho una embajada paralela para hacer los negocios entre Chávez y Kirchner, un día le pregunto yo por qué no se dio acá en la Argentina, porque la Argentina cometió, gracias a Dios, un error, gracias a Dios para todos nosotros, que el gobierno kirchnerista no supo cooptar al ejército, porque el ejército venía muy maltratado a raíz de la guerra contra la subversión, que existió. Más allá que después los métodos que se pudieron haber empleado fueron horrorosos, acá hubo un golpe de Estado, que yo siempre lo digo, en su momento contó con un apoyo sustancial porque las fuerzas armadas revolucionarias, la FARC y Montoneros, habían copado incluso territorios que estaban a punto de declararse como independientes, por ejemplo la provincia de Tucumán. Y el aniquilamiento viene por la orden de un gobierno peronista, el de Juan Domingo Perón, el tercer gobierno de Perón. Pero después, bueno, se desbocó y como pasan estas cosas, cuando no hay una contención de las instituciones republicanas, se desboca, porque también se creen depositarios de la voluntad popular y pueden hacer lo que quieren. Pero el ejército venía tan maltratado
y encima le siguió pegando Kirchner con la bajada del cuadro del comandante en jefe de Bendín en aquel momento, la bajada de los cuadros del cuadro de Videla, que entonces este buen hombre, las Fuerzas Armadas era como que tenían miedo de entrar a reprimir porque decían, nos va a pasar como nos pasó antes, que cumpliendo órdenes desfilamos por los tribunales. Como había sido tan fuerte la impronta que le dio Alfonsín a todo este tema de que las Fuerzas Armadas tenían que estar subordinadas, como dice la Constitución, a las instituciones de la República, al presidente como comandante en jefe, entonces no llegamos a eso. Pero si lo hubiera llegado a cooptar, ¿y cómo lo coopta Maduro? Hoy Maduro tiene 2.000 generales. ¿Cómo lo fue comprando? Dándole negocios por ahí, obviamente por izquierda, todos, pero algunos que pueden ser lícitos como empresa del Estado y otros como el narcotráfico bien turbios. Es que hay un tema también previo a Maduro. Chávez fue militar también, claro. Quieran que no. ¿Maduro fue militar? Maduro fue algo extraño en el gobierno de Chávez, que primero fue un diplomático, después fue un representante más o menos como si fuese un sindicato del subte, equivalente allá en Venezuela, para que te hagas una idea, y realmente se le llevaba incluso a pensar que era chofer de un colectivo, antes de tener una carrera, trayectoria política. Eso queda como anecdotario también de destrabar lo que realmente Maduro es o fue en su momento. Hoy por hoy, siendo presidente, te lo comenté incluso a mi esposa y algunos colegas, es militar de facto porque es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Se pone uniforme y todo. Claro, porque está también copiando el modelo de Chávez. Chávez sí fue militar, y yo creo que también ahí hay otro factor interesante. Chávez también fue un golpista. ¿Seguro? Sí, Chávez fue un golpista. Es más, no, fue un golpista declarado en el 92. Un golpe de Estado fallido. Fallido, sí, totalmente. Sí. Y cosas pasan que siempre me queda preguntarme, o sea, ¿qué vio la gente en el momento de votar por Chávez que no vio lo que hizo en el 92? Hoy, mientras vos hablabas, me estaba tratando de acordar de un muchacho, porque yo tengo un profundo respeto por los venezolanos, porque vienen a la Argentina con títulos universitarios y se tienen que remangar para ser mozos o para trabajar en gastronomía, lo hacen. Gente muy capaz con máster, con MBA en otras latitudes. Y no vas a conocer ningún venezolano que le falte laburo. En cambio, es difícil. ¿Cómo? Es difícil. Siempre buscan rebuscarse. Hasta de Rappi se rebuscan. Hasta de Rappi, pero se la rebuscan. Se la rebuscan porque tienen vocación de laburar. Esa es la verdadera historia. Una chica que estaba en un hotel de Puerto Madero, un día me dice que era una moza, un día me dice, así hablando, porque yo siempre hablo por ahí con la gente del personal de hotelería o gastronómicos, me dice, ¿sabe lo que ocurre? Que a mí me decían de venir de lunes a lunes. Yo el sábado y domingo venía igual, porque quería ser efectiva, y me gané el puesto, sin jorobar a nadie, sin molestar a nadie. Y me decía que la primera vez que escuchó, que se vino a la Argentina, apenas lo escuchó a Chávez, porque fue un mitin de Chávez a ver de qué se trataba. Dice, están todos locos estos. Dice, están todos locos, porque yo tenía amigos míos que lo estaban mirando con una admiración superlativa, y le dice, che, pero este tipo está diciendo disparates. Cállate vos que sabés. Y tipos de nivel intelectual, social y económico alto. Me dice, yo cuando vi que estos amigos míos, dije, estos están todos locos. Yo de acá me voy. Fue y se lo dijo al padre, tenía 18, 19 años. Fue y se lo dijo, no, un poco más porque ya había terminado. No, más, porque ya había terminado. Creo que el chico ya se había recibido, creo que de ingeniero. Se vino a trabajar en un restaurante y siguió trabajando porque le fue bien ahí. No sé si ahora seguirá. Me dice, pero yo cuando lo vi, estos están todos locos. Yo dije, yo de acá me voy, porque estos están adorando, idolatrando a un tipo que es un líder mesiánico. Ese es el fenómeno más triste que de repente uno puede trazar. Desconozco cómo habrá sido de repente en otras latitudes, sobre todo acá en Argentina, pero en Venezuela hay un dicho popular que es que decimos que nos encanta el desfile y la bota militar, porque los presidentes en buena medida en Venezuela fueron o tuvieron alguna implicación militar, empezando por Bolívar y de ahí en adelante. Chávez no es ni siquiera la excepción a esta regla.
Y sin embargo Chávez después desarrolló algo que es imposible negar eso. Es un carisma, una por supuesto. Sí, no una lo pueden negar. apropiación de irradiar, o sea, de irradiar un aura casi mágica frente a un montón de gente que de repente se sentía desconectada, desconcertada y no sabía qué hacer frente a alguien así. Pero esos líderes buscan un enemigo, como pasó con Hitler, que el enemigo eran los judíos, o podían ser los gitanos, o podían ser, no sé, los homosexuales. Buscan un enemigo, cooptan la prensa y después destruyen las instituciones. Es el ABC, lo dice en el libro Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, La razón populista, justificando a Cristina cuando dicen cuando un líder llega con una mayoría tan generosa de votos, como pasó con Cristina cuando sacó el 54%, no hay barreras que se le pueden oponer, porque la gran mayoría del pueblo quiere eso y bueno, la gran mayoría tiene que aplastar a la minoría, no la tiene que respetar. Ahora, cuando son ellos minoría, la banderita es el respeto a las minorías. Me recuerdas un dicho también popular de calles, que la gente, no sé si en España es más común escucharlo, que la gente dice que uno realmente no busca democracias muchas veces en los líderes, uno busca un dictador que sea fiel a sus principios. Exactamente. Y justamente los principios, por ser muy radical, es destruir al otro. Y el otro puede ser cualquier imaginario colectivo que se plantee como un chivo expiatorio. En el caso de Venezuela, es el capitalismo, es el imperialismo yanqui, es el fascismo mundial, que si al caso vamos, es como demasiado etéreo. ¿Seguro? Para poder como precisarlo en una figura. El capitalismo porque lo tienen los yanquis, claro. Después con la mía no te metas, ¿eh? Claro, porque al fin y al cabo... lo que quieren ellos es el poder, la caja y la caja y el poder para seguir sosteniendo esa caja. Total. Bueno, te agradezco muchísimo la presencia en el programa, ya viste que yo dije... A lo mejor vine por 20 minutos, se quedó 1 hora 20 de programa, pero fue muy lindo estar contigo. Siempre, me encantó. Mi querido amigo Daniel Sucre, es bueno aparte que los venezolanos se sientan más allá, que algún día espero que vuelvan a su tierra, porque la tierra es la patria. Eso es lo que creo que todos esperamos, los 7 millones de venezolanos esperan algún día. Muchísimas gracias a todos, le mandamos un saludo a unos amigos de la familia Rivero de Resistencia Chaco, que nos escucha siempre, nos manda mensajes, en especial a Julita, y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau. Esto fue Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5, Periodismo en FM.